A pesar de que la filosofía de John Kramer está fuertemente arraigada a la idea de darle a todos los participantes una oportunidad para sobrevivir sus macabros juegos, la verdad es que no siempre todos tienen las mismas chances de lograrlo. Desde trampas modificadas de forma arbitraria hasta situaciones externas a la naturaleza de las propias pruebas, a lo largo de la saga se nos han presentado muchos momentos en los cuales algunos personajes han recibido destinos fatales sin que estos lo mereciesen al 100% o siquiera tuvieran la posibilidad de evitarlo, reflejando en cierto sentido la hipocresía del asesino del rompecabezas, además de lo dañado de sus secuaces y los jugadores. Gracias a algunas cosas que pasaron en la última entrega de la saga y con motivo de memorar a todos ellos que no merecían el destino que tuvieron, he hecho esta lista con las que, a mi parecer, son las 10 muertes más injustas de toda la saga Saw. Espero que lo disfruten y dejen sus propios tops en los comentarios. Creo que está de más decir que va a haber spoilers, pero supongo que si abrieron este video ya lo saben. Número 10. Donnie Greco, Saw. Aunque me encanta la iconicidad de la trampa de osos invertida, siempre he criticado lo fácil que fue para Amanda resolverla, ya que ni siquiera tuvo que hacerse daño a sí misma para sobrevivir como Strahm o Michael en las suyas. De hecho, fue todo lo contrario, y hasta podría haber resultado contraproducente para su salud mental, ya que solo era drogadicta y medio vagabunda, pero no dañaba a la gente. Bueno, por lo menos no de forma directa. Esta muerte me resulta injusta por dos motivos en particular, que de una vez les digo son una constante en el top, quedan avisados. El primero es que sabiendo que Amanda no tuvo que sacrificar algo físico, esto pareció más un castigo para el hombre al que le sacó la llave del estómago que para ella. Y en segunda está que a diferencia de otros juegos en dúo como el del mausoleo o el de la libra de carne, en donde ambos participantes pueden hacer algo para sobrevivir, acá Donnie estaba totalmente drogado y sin la posibilidad de evitarlo. Literalmente estaba servido a la mesa para que Amanda le sacara la tripa. Además, John mintió diciendo que estaba muerto. Re malo todo ahí, Agregando que por la poca información que se nos da de él, sabemos que tampoco había cometido crímenes tan pesados como para que su castigo fuera una muerte sin más. Así que por estas razones medio simples, me pareció que no era justo. Aunque también se queda muy alto en la lista porque es un personaje sin mayor importancia. Solo pues, pasó y ya. Número 9. Mateo y Gabriela, Saw X. Aunque rápidamente Saw X se convirtió en una de las películas favoritas de los fanáticos de la franquicia, gracias a que logró regresarnos a un terreno familiar y conseguir lo que Jigsaw del 2018 y Spiral del 21 no lograron, además de que las trampas y los sobrevivientes resultaron ser algo entrañables, no está exenta de muchos detalles poco orgánicos e injustos dentro de su historia, siendo algunos de estos los destinos de un par de sus víctimas. Comencemos por hablar de lo inconfortable que fue que el tiempo no le alcanzara a Mateo para completar su prueba. Y es que él había conseguido no solo abrir su cráneo exponiendo su cerebro, que ya es castigo más que suficiente, sino que también había cortado parte de su materia gris y conseguido colocarle en un recipiente. Algo muy extremo por las complicaciones y secuelas que esta acción puede dejar en su persona. Imagínate, tocas algo malo y te quedas como ¡pug! Pero lo que hace que yo lo catalogue como algo injusto es que sí estuvo dispuesto a llevar a cabo lo que se le pedía. Vaya, él sí tuvo la intención de conseguir su libertad, enfrentándose a uno de los juegos más extremos, no solo de la entrega, sino que de la franquicia en general, aún teniendo elementos fuera de su control. Y acá está parte importante del por qué no fue muy justo. Que el líquido diluyera con rapidez su tejido cerebral no estaba en sus manos, siendo esta la razón del fallo de su prueba. Algo que sucedió de forma un tanto similar con Valentina y la médula ósea. De hecho, podrían haber compartido este puesto, pero sus situaciones fueron tan similares que solo podía elegir a uno. Y por más injusta que fuera la muerte de ella y que Paulette Hernández brindara una actuación destacable, los gritos que dio durante su prueba y el nerviosismo que demostró estuvieron muy buenos. A mi parecer, no se compara con quitarse un cacho de cerebro. Aunque debo de admitir que fue muy divertido ver toda su secuencia y la máscara cerrando como la máscara de la muerte de Saw 2 fue un tanto nostálgico. Pero gracias a la fuerza de haber llegado tan lejos en una prueba tan compleja y que se notaba que sí tenía ganas de seguir vivo, es que lo dejo en este puesto. Ahora, por el lado de Gabriela, es increíble ver la repercusión que tuvo su personaje en el fandom de Saw. Todo esto gracias a las interacciones que tuvo con John. Que le llegase a tener cierto aprecio, cosa que volvió aún más doloroso todo lo que estaba pasando,
Además de la empatía que Amanda tuvo con ella al punto de querer ayudarla para preservar su vida el mayor tiempo posible. Y obviamente también gracias a la interpretación que le dio Renata Vaca, quien imprimió la ternura suficiente como para encariñarse rápidamente con Gabriela, y volverse en uno de esos personajes que con una sola aparición consiguieron ser apreciados por los fans. Y todos estamos unánimemente de acuerdo que ella definitivamente se había ganado el derecho de seguir viva. Claro, su prueba no fue tan complicada como las de los demás, pero aún así ya la había superado de forma limpia. Fiel a su filosofía, John ya estaba dispuesto a llevarla al hospital, incluso si eso significaba que ella revelara su identidad. Pero fue entonces que Cecilia, ya desenmascarada y mostrando su faceta del ser del infierno despiadado, es que decidió acabar con la vida de Gabriela sin que ella siquiera pudiera defenderse, siendo esta una de las pocas muertes en la saga que se dan en medio de un juego a manos de uno de los participantes. Por desgracia, no tendremos más Gabriela, incluso si se quisiera retomar algún storyline de lo que sucedió después del juego dentro de México en la franquicia. Aún así quedará marcada como uno de los personajes más queridos de esta entrega en particular. Número 8. Hank, Saw 6. Nunca me voy a quejar de lo complicado que es decidir si la mayoría de las trampas de Saw 6 estuvieron bien implementadas o no. Algunos dicen que hubo muchos participantes en la del carrusel y que eso lo convierte en un asesinato en toda regla, o que si era casi imposible decidir entre la secretaria y el vato que no tenía familia. Al final todos jugaron por muchos años con la vida de las personas que solamente querían darle uso a un servicio que pagaron para protegerlos cuando lo necesitaran. Sin embargo, la muerte de un personaje tan random como lo fue Hank sí me da un poco de cosa, ya que él solamente era el conserje del edificio en donde la empresa de William tenía sus oficinas, siendo hasta cierto punto ajeno a todo lo que estaba sucediendo ahí. Él debía de concentrarse en dejar todo limpio y ya. Pero la razón principal del que haya sido puesto a prueba fue que Jigsaw necesitaba un primer contacto de cómo iban a funcionar los juegos para William, además de servir como un ejemplo inicial de qué tan arbitraria era su fórmula a la hora de elegir sobre la vida de las personas, y cómo este con sus acciones condenaba a la gente con enfermedades serias. Podría denominarse como un preview del juego principal. Aunque la justificación oficial de que estuviera ahí era porque Hank era una persona adicta al cigarro, y que siguiera fumando a su alta edad significaba que no valoraba el estar vivo. Literalmente al man solo le gustaba fumar. Comparándolo con otro jugador con un problema similar, podríamos mencionar al weón del laberinto del hilo de púas. Pero, en cambio, Hank no hacía eso ni siquiera para llamar la atención o dañar a alguien. Lo peor es que se nota luego que era una muerte segura. El tipo era viejo, fumador, y la trampa estaba hecha para que perdiera. Terrible desbalance, ¿eh? Está peor que el matchmaking de Dead by Daylight. Aunque esto era inevitable, ya que de otro modo el juego principal no hubiera podido llevarse a cabo. Injusto, pero ¿necesario? Y es que está claro que yo no voy a ir por ahí poniendo a prueba a todos los fumadores irresponsables. Vaya, fue una razón bien rebuscada solo para tenerlo ahí y que William viera que el juego iba en serio. La neta me da curiosidad saber qué hubiera pasado si Hank le ganaba a William. ¿Hubiera andado por ahí ayudando a la banda o qué onda? Número 7. El agente Singh, Saw. La obsesión del agente Ta por el asesino del rompecabezas lo arrastró hacia una espiral caóticamente descendente que terminó por destruir no solo su reputación y carrera dentro de la policía, sino que también la vida de su amigo y colega Steven Singh, un agente de solamente 28 años que fue asignado como compañero de Tap en la investigación de los crecientes asesinatos de Jigsaw. Me parece muy injusto que se hable tan poco de este agente y de cómo todo lo malo que le pasó no fue tanto consecuencia de sus propias acciones. Aunque tenía una actitud un tanto soberbia, pero no tan molesta como la del pelado de Saw 5, durante los minutos que estuvo en pantalla demostró estar totalmente comprometido con su trabajo, o sea, era un buen agente. Y es que miren, si tan solo se hubiera ido con sus panas al bar, pero no. Como buen amigo quería motivar a Tap para que saliera con sus compañeros y se relajara un poco. Fue durante este momento que Tap descubrió la guarida de Jigsaw y sin una orden allanó el lugar en compañía de Singh. Cosa que ya sabemos cómo resultó. Algunos detalles a destacar de toda la operación y que resaltan lo injusto de su muerte es que en todo momento Singh propuso acciones que realmente hubieran funcionado para detener a Jigsaw, como el dispararle en cuanto apareciera, pero siempre fue ignorado por Tap, quien tras ser degollado lo envió en persecución tras Jigsaw, encontrando así su muerte.
Esto es aún más triste si tomamos en cuenta la historia del primer videojuego, ya que ahí se nos dice que Singh tenía esposa, un hijo y que su muerte los dejó en una fuerte quiebra económica y moral. Pero, aún dejando esto de lado, sigue siendo desolador saber que era un policía joven que murió a causa de seguir la obsesión de alguien más por Jigsaw, no siendo más que un daño colateral de la imprudencia de Tapp. Número 6. Timothy Young, Saw 3. Una de las cosas que más se jacta John Kramer cuando justifica sus acciones es que los jugadores siempre tienen en sus manos las herramientas necesarias para ganar sus juegos. Sin embargo, todos sabemos que esto no es cierto. Pregúntenle a todas esas personas que murieron sin poder hacer mucho, ya que el juego no era de ellos. Y no es algo que me desagrade por completo, ya que gran parte de los jugadores que John pone a prueba están ahí por una razón. Y por distintos motivos, como que no eran personas de tanta importancia para ser protagonistas, su sobrevivencia se pone en las manos de alguien más. Así que si juzgamos todo bajo ese parámetro, estarían el 90% de los jugadores en esta lista. Pero el caso de Timothy Young es muy trágico, puesto que la muerte del hijo de Jeff a manos de él no fue intencional. Sí, fue algo que se pudo haber evitado, pero en comparación con otros jugadores que cometían actos atroces con toda la intención de hacer daño, como el vato que secuestraba mujeres o el que mató a la hermana de Hoffman, su castigo fue excesivo. Sobre todo porque él no era la persona que tenía control de su libertad. Este era Jeff, el peor sujeto de pruebas de toda la saga, por lo que no podía hacer nada más que convencerlo con palabras o dándole lástima. Y por si esto fuera poco, la forma de obtener la llave que lo liberaba incluía un sacrificio que podía ser mortal para Jeff, lo que tomaba valioso tiempo de la prueba y que, creo yo, fue un error, ya que le quita peso al conflicto moral que pudo haber tenido el que su liberación solamente constara de que Jeff lo hiciera en cualquier momento, siempre y cuando decidiera perdonarlo. O sea que el hecho de que fuera difícil conseguir la llave distrae de que toda la decisión de su sobrevivencia recayera en qué tanto Jeff había aprendido durante el juego. Pero independientemente de esto, Timothy nunca tuvo muchas posibilidades de sobrevivir, y recibió un castigo muy doloroso. Algo que da cierto coraje cuando vemos que personas como Cecilia de Saw X tuvieron un desenlace mucho menos violento. Número 5. Agente Peter Strahm, Saw 5. Introducido a la franquicia durante los sucesos de la tercera y cuarta entrega, el agente Strahm fue un personaje que rápidamente se posicionó como una fuerza importante que daría problemas a Hoffman. Con tan solo unos pocos diálogos y un análisis de la trampa de Carrie, sacando a la luz que Amanda y John no podían haber hecho eso solos, ilustró por qué había sido elegido para llevar el caso del asesino del rompecabezas. Imponente, centrado, astuto, incorruptible, tenaz, y con un sentido analítico que compensaba todos los errores que los anteriores ocupantes de su puesto habían cometido, Strahm demostró tener el potencial suficiente de ser tan cabrón como para poner en jaque a Hoffman desde su primera aparición, siendo uno, sino que el mejor detective de toda la saga. Claro, después de los de Saw 3D, obviamente, él sobrevivió a la muerte, mírenlo, es el de Destino Final. Imagínate combinar la convicción y la obsesión de Tapp con el nivel de investigación de Carrie junto con la temeridad y fuerza de voluntad de Zeke. Esto da como resultado Peter Strahm. Mírenlo nomás, terrible cuello, es un súper grosso. Para que se den una idea de lo roto que estaba, al inicio de Saw 5 superó una prueba, pero no fue cualquiera. Literalmente fue la única persona que, además de ganar un juego sin recibir reglas, también fue uno diseñado sin escapatoria, ya que el objetivo de Hoffman era que todos terminaran muertos en ese edificio. Y ya que hice tanto énfasis en Hoffman, literalmente Strahm era su antagonista perfecto al ser su opuesto total. Miren esta imagen, no encontraba mejor pretexto para mostrárselas y creo que la disposición de los puestos es ideal, aunque, según un pana, no está muy de acuerdo que Matthews esté en medio por pinche corrupto. Eso no lo vuelve neutral en ningún sentido, pero ese es otro tema. Dejemos ahí a Adam. Aquí lo que nos importa es que el que Strahm esté exactamente en el otro extremo de la balanza de donde se encuentra Hoffman explica muchas de las razones del por qué su persecución durante Saw 5 fue tan interesante. Incluso más que los insípidos juegos principales. Morochita castrosa. De hecho, fue lo único que sostiene esa entrega en particular. Un bien extremista en contra de un mal extremista. Siguiendo el concepto de premisa en donde se representa como dos fuerzas del mismo tamaño que chocan, funciona muy bien. Sin embargo, Strahm no fue un personaje perfecto, cosa que no tiene nada de malo,
pero que refleja el principal problema con este punto. Y este es que el güey se ganó ser aplastado, porque su orgullo y las ganas de atrapar a Hoffman lo hicieron cometer el mayor error en la saga, que es no terminar de escuchar una cinta. Y es que hasta él mismo lo dijo, Jigsaw nunca falla, aunque entiendo su desconfianza, ya que esa cinta no la había grabado John, la voz era de Hoffman y a ese güey no le creas nada. Pero neta, tomó las peores decisiones en su confrontación final. ¿Qué tal si la trampa mataba a Hoffman? Ese güey no tenía ni idea de cómo funcionaría, solo sabía que no quería estar ahí dentro porque se iba a sentir feo. Además, no tiene sentido que Hoffman continuara con esa prueba en específico, dándole chance a Strahm de seguir vivo, ya que para empezar quería matarlo de forma directa, y si sobrevivía, con lo terco que era ese tipo, hubiera ido tras él de todos modos, ahora con la prueba de la cinta en las manos. No obstante, conociendo a Hoffman, tal vez si Strahm entraba en la caja, esto hubiera tenido un funcionamiento diferente. Bueno, como sea, el hubiera no existe dentro del cine. Pero bro, sigo sin superarlo. Cuando entra este güey a la habitación, en vez de sacarlo de ella, someterlo y llevarlo a cualquier otro lado en donde estuvieran mucho más seguros, lejos de cualquier caja con funcionamiento incierto, decide meterlo en ella. Tanto que le costó llegar a él para que al tener la oportunidad de detenerlo de forma definitiva, mandara todo al carajo. ¿Por qué, weón? Tenías ahí, weón. Ahí la tenías. Digo, consiguió encerrar a Hoffman, pero ¿a qué costo? Ya para terminar con este punto, más que injusta para el personaje, esta muerte me parece poco funcional para la saga en general. Nos dan un gran agente y nos lo quitan luego. Pero para ser imparciales, él solito se lo buscó. Las reglas estaban muy claras. Número 4. Agente Carey, Saw 3. ¿Les suena el concepto de trampa sin solución? Pues desde el estreno de la tercera entrega, estas cosas nos han dado momentos muy interesantes. Y me encanta que se explore la idea de mecanismos con modificaciones. Incluso me gustaría ver a uno que funcione de forma errónea gracias a su defectuosa construcción en alguna película futura. El conflicto que inicia cuando la persona que está metida en un juego trucado es un personaje que no lo merecía. Y tristemente, el agente Carey fue una de las primeras personas en probar una de estas trampas. A esta gran agente la tuvimos por tan solo 3 películas, pero en ninguna de ellas fue el principal foco de atención en el lado opositor a Jigsaw, apareciendo solo unos minutos en la primera entrega, siendo opacada en la segunda por Matthews y finalmente eliminada durante los primeros minutos de la tercera. Por lo que nunca pudimos ver su máximo potencial, y pienso que con más tiempo en la franquicia hubiera podido haberle hecho frente a Jigsaw de forma tan eficaz como lo hizo Strahm. Nada más imagínense cómo hubiera sido si esos dos hubiesen colaborado. Una lástima que ni siquiera pudimos verlos interactuar. Encima era algo que se veía venir por la culpa que comenzó a cargar al sentirse responsable por la desaparición de Matthews, ya que ella fue quien lo agregó al caso desde la segunda película, comenzando esa obsesión enfermiza que eventualmente se volvería tóxica y que usualmente suele acabar con la vida de los detectives. Ahora que lo expongo, creo que sería interesante que se aborde por qué todos, o la mayoría de los agentes, caen en eso, desconectándose poco a poco de su sentido común cuando se les encargue el caso de Jigsaw. Creo que tiene que ver con lo cerca que sienten que está el atrapar a la persona detrás de los juegos y que al mismo tiempo se les haga frustrante que alguien más esté planificando todo a tal punto de que sean engañados a cada rato. Pero ese es un tema de otro video. Retomando el punto, lo injusto de su muerte radica principalmente en que su juego estaba modificado para que no tuviera solución por mero capricho de Amanda, ensuciando la filosofía de John, que de por sí no es muy sólida. Esto sumado a que la razón que le dieron en su juego para poner a prueba fue muy arbitraria. Que estuviera tan cerca de los muertos, obsesionándose con ellos al dedicarles mucho tiempo, obviamente haciendo referencia a su enfoque en analizar los juegos que se va encontrando por ahí, como que no cuadra. Es casi tan ridículo como el que le pusieran la prueba a Rick por ser un buen policía, solo que él sí tenía chances de ganar. Por lo que yo considero que solamente querían eliminarla, ya que la veían como un peligro latente dentro de la policía, al ser la primera gente que descubrió que algunas trampas no tenían solución. Es como si solo dieran una excusa para ponerla ahí y poder continuar diciendo de forma hipócrita que tenía sentido y que merecía ser puesta a prueba. Como sea, Carey merecía mucho más. Número 3. Dra. Lynn Denlon, Saw 3. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el gran juego que fue el que se lleva a cabo durante la tercera y cuarta parte? En él se jugaron la vida muchísimas personas,
algunas sin siquiera saberlo. Todo con la intención de que terminaran todos muertos, según Hoffman. Pero de entre todos los jugadores, el más interesante según un grupo selecto de fans fue la doctora Lynn Denlon, quien resultó elegida gracias a que era infiel y había dejado de lado a su familia concentrándose en su trabajo. Algo bastante similar a las razones por las que en su momento probaron a Gordon, aunque cagadamente fue él quien la propuso. Pero además de esto, también existían otras tantas que se fueron revelando a lo largo de la película, siendo una de ellas su relación directa con Jeff, el protagonista del juego principal. Pero la más importante fue, sin duda, que su presencia y la ayuda que le brindaría John iban a ser claves dentro del juego que le estaba poniendo Amanda para ver si funcionaría como una sucesora confiable. Cosa que hubiese logrado conseguir si no hubiera sido por el chantaje que Hoffman le hizo a Amanda en la carta en donde la amenazó de revelarle a Kramer que ella había estado involucrada en la muerte de su hijo. A lo cual, con miedo de decepcionar a John, decide dispararle a Lynn. Pero, curiosamente, eso no fue lo que la mató. Al igual que muchos otros en esta lista, sus acciones no dictaron el destino que tuvo. Antes de ir directamente a su deceso, hablemos un poco de su juego. El objetivo de Lynn era mantener vivo a John el tiempo suficiente. De no ser así, el collar con cartuchos de escopeta que lo colocaron en el cuello iba a detonar, puesto que estaba conectado a los signos vitales de John, para lo cual necesitaba realizarle una complicada cirugía que iba a desinflamar su cerebro. Proceso que llevó a cabo de una forma sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta la constante presión de traer un artefacto mortal en el cuello. Y es que su personalidad tan dura le permitió mantener la cordura y el enfoque durante gran parte del juego. Sin duda, confirmo que es uno de los personajes más cabrones de la película. Incluso en una escena eliminada se agarró a madrazos con Amanda. Aún con toda la desventaja de su lado, tuvo la osadía de hacerlo. Díganme si eso no es tener huevos. Por su gran resiliencia demostró ser una sobreviviente nata. Y todo esto hubiera salido medianamente bien para la doctora, dejando de lado el hecho de que Hoffman había trucado todo, si su prueba hubiera terminado ahí. Pero la situación se fue al carajo una vez que Jeff consigue llegar al final del recorrido, el cual culminaba justamente en la habitación en donde están todos reunidos, entrando justo en el momento en el que Amanda le dispara a quien ahora descubrimos es su esposa. Cegado por el odio, Jeff mata a Amanda para posteriormente entablar una charla con John. Lynn, un tanto desubicada por el balazo, intenta incorporarse, pero la charla entre Jeff y Jigsaw se complica, sobre todo cuando este le da las últimas instrucciones del juego. Jeff, con su mente ya totalmente trastornada, toma la decisión de agarrar una sierra eléctrica, o como se llame esa madre, y matar a John. Mientras que su esposa, con todas las fuerzas que le quedan, intenta decirle que no lo haga. Claramente Jeff no le hace caso y termina con 2 vidas al mismo tiempo. Porque eso pasa cuando no aprendes tu lección. Desgraciadamente, una de ellas no merecía ese destino. Así que si debemos de culpar a alguien por la injusta muerte de Lynn, yo señalaría un poquito a Hoffman y mucho a Jeff. Ahora entiendo por qué a muchos les caga ese vato. Número 2. Adam Saw. Esta es una que todos se saben. Ok, pisada seria. Siempre que se habla de muertes injustas para la saga, el primer nombre que sale es el del bueno de Adam Faulkner, creo, así, ¿es alemán? Simplemente Adam. Un fotógrafo amateur que fue puesto a prueba durante la primera película y bla 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 bla. Ustedes ya lo conocen. Para empezar, la razón de que Adam se encuentre en esa prueba no es nada equiparable a los errores o malos actos que cometió. Literalmente solo hacía su trabajo. Algo no tan legal como lo era seguir a las personas para fotografiarlas, pero ni de lejos se compara a las otras víctimas que realmente necesitaban ser puestas a prueba. Podríamos decir que Adam solo aceptó el trabajo incorrecto. Y es que durante su prueba demostró ser una persona con cierto nivel de valores, haciendo cosas como proteger a Gordon cuando Sepp estuvo a punto de matarlo. En esta vida el concepto de el bien y el mal tiene muchos matices, pero si debemos definir a Adam con alguno de estos conceptos, definitivamente podríamos decir que él no era una mala persona. Por lo que el hecho de que tuviera que sacrificar algo tan grande como una extremidad para ser libre, o que Gordon recibiera la instrucción literal de matarlo, lo ponían en una situación de desventaja horrible. Pero cálmate, weón. ¡Escucha tu madre! ¡Ah! Y ya que hablamos de él, muchos se quejan de que Gordon nunca volvió a ayudarlo tal como lo prometió.
No obstante, también debemos de tener en cuenta que este se encontraba recuperándose durante el momento en el que fue asesinado, así que mucho no podía hacer, aunque ciertamente sería interesante haber conocido su reacción al descubrir que su compañero de juego había muerto. Pero continuando con Adam, dejando en claro que su castigo no fue justo, ya que, de nuevo, solo hacía su trabajo, lo más doloroso de todo el asunto es que, de forma oficial y siguiendo las reglas impuestas por John, Adam ganó el juego al lograr sobrevivir hasta las 6 de la mañana. De hecho, Seb había llegado a matar a Gordon y posiblemente liberarlo. Incluso cuando John se levanta le dicen dónde estaba su llave. Sin embargo, el que Adam le quisiera disparar le dio a entender a John que no había aprendido su lección. Tal vez esto causó que no lo liberara después de todo. Sin saberlo, al defender a Gordon dio su vida a cambio de la de él, cosa que le hizo ganarse en parte el amor del público. E incluso cosas como el que haya mencionado que también tenía familia y que quería corregir el error de no verlo seguido, solo aumentaron el nivel de empatía de la audiencia hacia su personaje. La neta, verlo rogarle al Dr. Gordon que no lo dejara solo, sí cala, sobre todo conociendo su destino. Y es curioso, ya que esta fue una muerte que para el canon no fue tan relevante, aunque sí tuvo cierto impacto en Amanda, quien mostró arrepentimiento y una clase de piedad por él al volver para asesinarlo con la intención de que éste no sufriera más de lo que ya había padecido. La neta se gustaban, que no digan. Acá me gustaría agregar que antes de que ella lo secuestrara, pudo conocerlo durante unos minutos, en los cuales logró conectar con él, ya que Adam fue una de las pocas personas, además de John, que la trató como un ser humano. Pero bueno, contrariamente a su relevancia para las siguientes películas, la reacción de los fans fue muy diferente, ya que gracias a su personalidad bastante simpática y con lo agradable que resultó ser al brindar momentos cómicos orgánicos, estos sufrieron muchísimo que se quedara ahí encerrado todo solito. Y hasta el día de hoy teorizan que existe una posibilidad de que vuelva a la saga, siendo la aparición del Dr. Gordon en Saw 3D lo que avivó la burda esperanza de verlo vivo. Aunque se ha confirmado de muchos modos que, de manera oficial, Adam ya no está con nosotros. Número 1. Joyce Dagen, Saw 3D. Este es un caso muy similar al de Timothy Young y otros sujetos que no tuvieron opciones, pero mucho más triste, ya que Timothy había tomado la vida de alguien, haya sido a propósito o no. Pero Joyce nunca hizo nada ni remotamente justificable para haber experimentado el tormento que Jigsaw le preparó. Desde la introducción del personaje se dejó en claro que Joyce era una persona sumamente dulce, que creía en su esposo Bobby Dagen y que lo apoyaba en todo sentido, dándole fuerzas y palabras de aliento para salir adelante en lo que ella creía era un trauma legítimo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Y me duele, tío, me duele. Dentro de toda la farsa que montó su esposo, ella era la única persona que no tenía conocimiento de lo que su pareja hacía, y que a diferencia de sus socios, sentía un aprecio honesto hacia él, por lo que no merecía estar presente y mucho menos ser partícipe del juego de Bobby, ya que de cierto modo Joyce también había sido una víctima de sus engaños. Desgraciadamente, al mismo tiempo, ella era lo más importante en la vida de Dagen, lo que la volvía un elemento clave dentro de la prueba. Fue así que Jigsaw la guardó para el momento final en el que Bobby tuvo que enfrentar tanto el juego que según él había superado en su momento y al mismo tiempo confesar la verdad a su pareja. Es muy triste ver que a pesar de todo, Joyce creyó en él y lo apoyó hasta el último momento de su vida, dándole aliento mientras Bobby trataba de superar el juego final. Pero nada de esto evitó que gracias al fallo de Dagen, ella fuera injustamente incinerada de una forma extremadamente gráfica y violenta. Honestamente, siempre me ha parecido choqueante ver esta trampa en específico por la clara inocencia de Joyce, y que de nuevo ella no podía hacer absolutamente nada para evitarlo, puesto que dependía totalmente del gane de Bobby. Algunos fans, inconformes con este suceso, han pensado en otras formas en las que se hubiera abordado su participación en el juego, siendo una de las alternativas mucho más justas que su papel dentro de todo esto fuese similar al de Tari Brent de Saw 6. Ya que el desprecio de su mujer al descubrir que incluso a ella le había mentido hubiera sido igualmente doloroso. Pero en cambio, ella sufrió una muerte horrible, tristemente solo por confiar en la persona que amaba. En casi todos los puestos anteriores aparecieron personajes que de un modo u otro se ganaron el enfrentarse a sus pruebas, pero Joyce fue la única participante íntegramente inocente que murió en un juego,
lo que la vuelve, en mi opinión, la muerte más injusta de toda la saga. Bueno, espero que el video les haya gustado. Posiblemente se me fueron algunos datos de cada personaje, pero procuré traer la información más completa que pude. Se han quedado afuera algunas muertes que no terminaron en la lista por distintos motivos. Tal vez algún día le haga un DLC a este video. Mientras, me gustaría mucho que dejaran su opinión aquí en los comentarios. Estoy seguro de que puede surgir un debate interesante. Hasta el próximo video, chicos. Por favor, cuídense mucho, sean felices y recuerden elegir bien a sus amistades. No saben cuándo estar con la persona equivocada puede traerles malas consecuencias. Sí, chao.